Bienvenidos, buenas noches. Cuarta entrega de Economía con otros ojos. ¿Cómo anda, Fabián? ¿Qué tal? Muy buenas noches para todos. Economía con otros ojos, el programa de economía del Plan Fénix Córdoba, que quiere estar en contacto con vos. Para eso tenemos nuestras vías de comunicación. Estamos en Facebook como Economía con otros ojos. En Twitter también nos podés encontrar como EcoFénix CBA y también en Instagram como Economía con otros ojos. Sabemos, hay nuevo presidente en la República Argentina, Mauricio Macri, nuevo equipo económico, medidas que se han ido tomando a lo largo de estos días. Por eso es muy importante saber la perspectiva en economía que hay para el próximo año, para el 2016, en base a estas medidas que se han ido tomando. Sí, realmente muy, pero muy importante estar un poco atentos a justamente los cambios que puede haber en materia económica. Fabián, se viene hablando mucho de un cambio de modelo económico y por eso va a ser realmente muy significativo estar atento a las primeras medidas que vaya tomando el gabinete económico del presidente Mauricio Macri. Nosotros en el programa de hoy vamos a tomar las temáticas generales divididas en 3 bloques y vamos a consultar de cada uno de esos temas a distintos economistas que tienen miradas diferentes acerca de lo que puede venir y de cuáles pueden ser las consecuencias. En el día de hoy hablaremos del dólar en este primer bloque. Sí, un tema realmente muy importante. ¿Qué pasa con las reservas del Banco Central? Digo, si la economía no genera sus propias divisas a través de la producción, seguramente va a haber que apelar a la toma de endeudamiento, de créditos externos, ya sea a través de bancos privados o de centros crediticios internacionales. Vamos a ver cuál es un poco la estrategia, la táctica del nuevo gobierno nacional. Y efectivamente, tal como les decíamos, vamos a abordar esta temática y fuimos a consultar a especialistas con distintas miradas sobre la economía que nos dejaban sus impresiones de cuáles pueden ser las consecuencias y los problemas que pueden tener las medidas económicas tomadas por este nuevo gobierno. Vamos a ver el primer informe entonces. Vamos ahora hasta Argentina. El ministro de Economía, Axel Kicillof, destacó este miércoles la evolución de las reservas del Banco Central. Bueno, lo que tiene que hacer es tratar de siempre exportar más de lo que importa. Esa es la parte comercial, la parte genuina. Esto fue con lo que funcionó desde el 2003 hasta el 2011, acopiando una gran cantidad de reservas, teniendo grandes superávit externos, provocando eso superávit fiscal, los superávit gemelos que se conocen, o también se pueden obtener divisas a través del mercado de capitales por ingreso de colocaciones. Habitualmente son golondrinas, es decir, en el mundo la tasa de interés es 0, acá las tasas de interés por el riesgo son más altas, entonces se obtienen importantes rentas en dólares. Se pueden obtener también por el mercado financiero a través de deuda y a través de la liquidación de exportación. Esos serían los 3 canales principales con los cuales ingresan dólares al país. Bajo las condiciones de que sea una tasa de interés razonable, o sea que Argentina no pague una tasa menor que la que estaba pagando últimamente por el hecho que estábamos en default o semi-default. Países como Bolivia, Ecuador y otros han estado pagando créditos al 4 o 5% de interés anual en dólares, y la verdad es que Argentina haber perdido esa posibilidad de financiarse y construir infraestructura a esas tasas fue realmente un problema, ¿no? Porque cuando la tasa es baja, no está mal endeudarse si es para construir infraestructura, siempre que después la deuda no crezca tanto como para que no la puedas pagar, o sea que sea una situación sustentable en el tiempo. O sea, no está mal tomar deuda, lo que está mal es tomar demasiada deuda de manera que se vuelve insustentable. Si yo quiero sostener un valor de la divisa bajo, necesito aún más poner mi esfuerzo en conseguir los dólares para sostener ese valor. En cambio, yo puedo relajar la necesidad de la consecución de los dólares modificando el tipo de cambio, aumentándolo. Lo que pasa es que eso tiene consecuencias para la vida del sector trabajador, el sector asalariado, los jubilados, que siempre, digamos, tocar el valor del dólar genera o tiene su correlato, digamos, en los
cambios de los precios de la economía. Vamos a levantar el cepo lo más rápido que se pueda y cuando estén dadas las condiciones. Hoy están dadas las condiciones y lo hemos hecho lo más rápido que se pudo, como voy a explicar. Hasta ahora el mercado cambiario funcionaba con tipo de cambio múltiples en función de competitividad. Es decir, el agro tiene más competitividad, tenía un tipo de cambio, el turismo tenía otro tipo de cambio mucho más alto, la industria tenía otro intermedio y así se obtenían distintos tipos cambiarios. El valor del dólar oficial que dejó Cristina es un valor insostenible en el tiempo. Como recién te decía, lo miramos como lo miramos, el tipo de cambio está súper atrasado. O sea, el peso está caro y el dólar barato en Argentina. Eso se ve en múltiples formas. Primero perdimos la balanza comercial positiva. O sea, tenemos ahora equilibrio o quizás déficit comercial porque también hay un problema con la medición del índice de las exportaciones. Segundo, hay un gran gasto de turistas argentinos en el exterior, mucho más alto que el de los turistas extranjeros en Argentina. Cuando se ve eso es porque el tipo de cambio está también bajo. Hay un déficit ya de cerca de 8.000 millones de dólares por turismo. Hay tendencia a fugar capitales. Entonces hay una serie de variables que nos están mostrando que el tipo de cambio de Argentina, de 9,70 aproximadamente ahora, ya no va más. Porque va a empezar a producir, y ya está produciendo, perjuicios graves al sector productivo, como ya ocurrió a fines de los 90 y como ya ocurrió con Matías II. No debería, en principio, ¿por qué haber problema de desdoblar un mercado cambiario? Porque todo depende cuál sea la política económica que quiera llevar a cabo el equipo, ¿no es cierto?, económico. Esto sumado a un criterio de apertura general haría mucho más vulnerable a la industria, que es dependiente de los insumos extranjeros y que es víctima del ingreso masivo de bienes de consumo sin ningún tipo de restricción. Y ahí tenías la visión de distintos especialistas con miradas distintas sobre este tema, el precio del dólar y las reservas del Banco Central. Ahora bien, Fabián, cuán importante es ver cómo impactan todo este cambio de la política económica del país sobre la economía de todos los días, sobre la economía de las familias, básicamente en los precios y en los salarios. Efectivamente, ver cómo va a impactar una devaluación sobre el aumento de precios y sobre el nivel del poder adquisitivo de los salarios en la República Argentina. Eso para el próximo bloque. Ya volvemos. Segundo bloque de Economía con otros ojos. Hoy la propuesta es analizar la economía que se viene, Fabián, con la ayuda de tres especialistas de tres corrientes económicas distintas. Efectivamente, les decíamos en el programa de hoy, en este bloque, vamos a abordar el tema de cómo sostener los niveles de empleo en la economía. Sabemos, la desocupación cerca del 6% es casi la más baja de las últimas décadas, lo que ha generado también que mucha gente tenga dinero y que el consumo interno sea importante. ¿Cómo se van a comportar estas variables, por ejemplo, en caso de que haya una devaluación? Es una de las preguntas y una de las respuestas que fuimos a buscar. Exactamente. Preparamos este informe justamente consultando a tres especialistas sobre el tema. Lo vemos. Si sabes dónde encontrarme, como soy en realidad. ¿Cuánto va a costar mañana el dólar? ¿Qué capacidad va a tener el Banco Central para responder a esa pregunta? ¿Qué movida espera? Ojalá lo supiéramos, ¿no? Bueno, pero usted mencionó un precio aproximado de 14 pesos y 20 y pico, ¿no? Si yo no escuché mal. No, eso es lo que está hoy el mercado más representativo, que es el mercado de contado con liquidación, que es un mercado legal, transparente, que tiene mucho mayor volumen que el mercado oficial y que hoy andaba por ese nivel de precios, ¿no? La devaluación, es decir, de 9,60 a 14, 13, 12, 15, 16, lo que sea, lo que determine el mercado, va a ser el piso del incremento de los precios. De ahí para arriba en función del poder que tenga cada sector en el mercado, ya algunos acolchonados. Cristina fue perdiendo todo eso. Perdió el tipo de cambio alto, pasó a ser bajo, perdió el superávit fiscal, pasó a un tremendo déficit fiscal y también perdió el superávit de balance comercial. No supo administrar la abundancia. Lo importante es ver cómo en el proceso inflacionario que seguramente vamos a tener el año que viene,
cómo empiezan a jugar todos los otros actores, no solamente el Estado, sino también los sectores concentrados del capital y en las negociaciones la burocracia sindical, que a veces no está acorde, digamos, a las demandas de los trabajadores. Por ejemplo, yo creo que un sistema de paritarias que vaya arreglando por inflación más un aumento por productividad, como fue en Brasil durante algún tiempo, puede ser razonable. La inflación más un punto, si aumentó la productividad, compensar. Lo que va a ser difícil es el primer año que las paritarias puedan lograr que el salario aumente como la inflación, si va a haber una devaluación. El que quiere exportar va a exportar sin pedir permiso, el que quiere importar va a importar lo que quiere importar, el que quiere comprar dólares los va a poder comprar, el que los quiere vender los puede vender, nadie lo va a perseguir. No hay que guardar muchas esperanzas en que haya control de precios. Aparte, no nos olvidemos que el ajuste se produce licuando el salario, y por ese lado se va a realizar también el ajuste fiscal, de modo tal de equilibrar las cuentas públicas. Los controles de precios no sirven cuando solamente se quiere bajar la inflación con controles de precios. Evidentemente eso no sirve. Si la política macroeconómica es inflacionaria, si querés controlar los precios simplemente con precios cuidados, eso no es suficiente. Ahora, si hay un plan antiinflacionario, un control de precios temporario para comenzar en el plan, que es el primer año, puede ser útil. Lo que hace la política económica es, a través de un impulso fiscal en la demanda agregada, motorizar el sector industrial, que es el que en definitiva va a estar posibilitando que esos puestos de trabajo se sostengan. Para volver a generar trabajo se va a tener que recuperar competitividad. O sea, tiene que volver a haber competitividad para que se exporte o se pueda competir con las importaciones y de esa manera se generen puestos de trabajo. Ahora, los puestos de trabajo también dependen de la demanda interna. La demanda interna, el consumo interno, privado y público, estuvo relativamente alto en todos estos últimos años. Eso ayudó a sostener el empleo. Pero ¿qué es lo que empieza a tirar abajo el empleo, o va a tender a aumentar el desempleo? El hecho de haber dejado caer el tipo de cambio a un nivel tan bajo como el actual. O sea, haber dejado apreciar mucho el tipo de cambio. En eso todavía no ha mostrado signos claros en estas primeras medidas que está tomando el gobierno de querer llevar a cabo, como se venía haciendo, una política fiscal que impulse la demanda agregada. Esa es una política industrial, tiene que volver a recuperar, a definir un patrón de desarrollo, un patrón industrial y un esquema de integración. Aumento de precios, salarios, su impacto sobre el nivel de actividad de la economía. ¿Qué es lo que pasará, ¿no?, en los próximos meses en Argentina con la nueva gestión económica de Mauricio Macri? Las perspectivas para 2016 analizadas desde la óptica de economistas con visiones diferentes sobre la realidad. Quédate ahí, te vamos a seguir contestando interrogantes sobre lo que viene en materia económica para el año próximo. Para poder disimular caminitos que me llevan hacia ese callejón. No era como la soñé. Tercer y último bloque en Economía con Otros Ojos para abordar la cuestión de los ingresos, lo que recauda el Estado y lo que gasta el Estado, cómo serán las políticas del nuevo gobierno. Sí, estamos hablando de la política fiscal que va a adoptar la nueva administración de Mauricio Macri a partir del año 2016 y cuál puede llegar a ser, claro está, su impacto sobre la economía en general, Fabián. Efectivamente, por ejemplo, si se rebajan las retenciones, el Estado va a tener
menos dinero para disponer. ¿De dónde va a sacar el dinero que le falte? Esa es una de las grandes preguntas. Seguro que sí. También se está hablando ya de la necesidad de abordar un cambio, una modificación a la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos. Este fue incluso un planteo que ha hecho la Corte Suprema de Justicia. Seguramente va a ser un desafío para la nueva administración ver cómo encara la relación con las provincias. Como ha sido la tónica de este programa, le hemos consultado a especialistas que tienen diferentes visiones sobre estas cuestiones y esto nos decía. Y quemaron la ciudad los que vinieron. Básicamente, para que baje el déficit, va a tener que bajar el gasto en subsidios, y el gobierno actual ya ha anunciado algo en ese sentido. Y eso va a implicar que van a subir algunas tarifas, especialmente en el Gran Buenos Aires, que es el gran subsidiado, especialmente allá, donde las tarifas de gas, de electricidad, para similares tipos de familias, pueden estar pagando en Buenos Aires un tercio de la tarifa que se paga en Santa Fe o en Córdoba, y eso no tiene sentido. En la demonización del déficit fiscal también aparece un fundamentalismo que quizá habría que evitar. Generalmente, en algunas visiones económicas, primero se privilegia vamos a decir, que el déficit fiscal no sea demasiado elevado y después se establecen las políticas. En cambio, quizá para mí habría que primero establecer unas políticas que para mí son mejores las del sostenimiento de la demanda agregada y bueno, la protección del salario y de las clases populares, para después uno decir si es necesario el déficit fiscal. Acá hay que premiar a aquel que se anima al desafío de exportar, de invertir, de innovar. Por eso, a partir de hoy, en la Argentina no va a haber más retenciones a la exportación industrial porque no corresponde. Bueno, esto es un ajuste tradicionalmente ortodoxo, es decir, los ofertistas, estas tesis ofertistas siempre apuntan a bajar la carga tributaria, a bajarla en los sectores de mayores ingresos, pero dejarla en los sectores de mayor consumo. Y además está bajando retenciones, va a recaudar menos de ganancias porque aparentemente también lo va a modificar. Quiere decir que el gasto en subsidio tiene que bajar para compensar esa caída de impuestos y además bajar el déficit fiscal. Por eso es que también están anunciando reducción de subsidios y alguna suba de tarifas, que yo creo que va a tener, sobre todo en Buenos Aires, un impacto sobre la sociedad, clase media, para arriba, pero los subsidios al comienzo, al bajar y subir algunas tarifas, al principio van a generar un poco más de inflación y no menos. Lo mismo que la devaluación. Al principio va a generar un poco más de inflación y no menos. Por eso se supone que después va a haber un plan antiinflacionario para que después de los primeros meses pueda empezar a bajar la inflación. Pero yo no creo que baje tan rápidamente por esos dos motivos. Y nosotros sabemos que los sectores de bajos ingresos destinan la totalidad de su ingreso al consumo y que los sectores de altos ingresos destinan la mayor parte de su ingreso al ahorro. Entonces lo que le van a bajar es a eso, no al que lo destina al consumo. Entonces, de alguna forma va a ser recaudar con tristeza. Como prometí durante toda la campaña, apostar a su capacidad de crecer, a su capacidad de duplicar la producción agropecuaria de este país, dando una señal clara. Hoy, apenas aterrice de vuelta en la ciudad de Buenos Aires, voy a firmar el decreto por el cual la Argentina pasa a tener retención cero a las exportaciones regionales. Ya tenemos beneficiados que recibieron el bono de fin de año, que son los sectores concentrados no solo de la producción agropecuaria, sino de la comercialización agropecuaria. Vaya casualidad, vamos a bajar la carga tributaria por impuesto al comercio exterior, por lo que sea, en una proporción, y lo que se hace es licuar el salario, reestructurar las tarifas y seguramente limitar la movilidad previsional. Sí, me parece que es todo un ajuste que va en contra del sector laboral. Esos son los principales perjudicados, el sector laboral y también bueno, los jubilados, sí, que reciben renta fija.
ingresos fijos. Que se benefician son los sectores dolarizados, tanto los exportadores como sectores financieros con carteras dolarizadas, y los que se van a perjudicar son la gente que tiene ingresos en pesos, tanto el asalariado como el autónomo. Eso es terriblemente sencillo, directo e instantáneo. La economía sigue siendo un juego de suma cero. Si alguien se enriquece, simétricamente alguien se empobrece. La política fiscal del nuevo gobierno de Mauricio Macri, analizada por 3 economistas de distintas corrientes de pensamiento, Fabián. Pudiste ver las diferentes perspectivas sobre lo que viene en materia económica para el año próximo. Nosotros también estaremos allí para contarte todo lo que suceda en materia de economía en esto que se llama Economía con otros ojos. El programa de economía del Plan Fénix Córdoba. Nos encontramos en el año 2016. Muchas gracias.